Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos domingueros del ayer y de hoy. Somos 8 bernardiásticos jugueteros y para mí eso es un triunfo enorme porque aquí estáis los que queréis estar. Bienvenidos a vuestra casa del jugueteo y el plastiqueo que es Bernitoy. Esta semana, bueno, os habéis pirado todo. ¡Hala! Pues ya está, no pasa absolutamente nada. Esta semana, sin duda, en el mundo del coleccionismo hay varias noticias. Una, que Mad Hunter viene a Barcelona y a Madrid. 2, que Mattel va a reeditar el Gundam para todos los espectadores. Y 3, que Camila saca un nuevo disco. Pero Miguel Ángel viene a Bernie Toys. Big Jim Channel está en Bernie Toys este domingo calenturiento donde los haya. Y sin duda alguna, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo hasta los años 70 para conocer una de las mejores colecciones de todos los tiempos. Con todos vosotros, Miguel Ángel del canal Big Jim Channel. Hola, bienvenidos al canal de Big Jim. Prácticamente a la vez que salió al mercado la primera figura de Big Jim, Mattel sacó a Big Jack. Los Big Jim. Uno es el problema de la holgura. Reparar esto, por ejemplo, está rota la goma. By a gleaming hand of the incredible Dr. Steel. With rugged face and strange tattoo, you make him break a bar in two. En 1975, Mattel creó el Laservet, el vehículo láser de Big Jim. Fue pensado para la serie Pac, aunque más tarde se adaptaría para la serie Espías. Vamos a ver los distintos modelos que se fabricaron. Bienvenidos al canal de Big Jim. Bueno, pues mis queridos bernardiásticos, espero que os haya gustado esta breve intro que yo hago con muchísimo cariño, como siempre, y darle un fuerte abrazo y muchísimos aplausos a Miguel Ángel del canal Big Jim Channel. Miguel Ángel, bienvenido, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me ha ¿Qué pasa, emocionado, tío? la introducción me ha emocionado y todo. Anda ya, hombre. No será para Aquí tanto. estamos. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Encantado de que estés aquí en nuestra casa, por fin. ¿Eh? Un placer y un honor. Hombre, y un honor para mí, tío, que tú eres coleccionista de pata negra, como digo yo. Hola, cariño. Aquí está la jefa. Qué rica está. En fin, que pues nada, tío, que para mí es un honor, un placer tenerte aquí en nuestra santa casa y quiero aprovechar, aparte de todos los amigos que estamos aquí conectados en directo, para mandarle un fuerte abrazo y muchos besos a Isabel, la santa madre de nuestro querido amigo Miguel Ángel. Isabel, un fuerte abrazo para usted. Espero que nos esté viendo. Un beso muy grande, muy grande, muy grande desde Córdoba, que hace mucho calor aquí, ¿sabes? Y pues nada, Miguel Ángel, que tío, que yo te digo, un honor y si no te importa, pues vamos a leer varios comentarios de esta gente buena que tenemos aquí en el canal, ¿eh?
como por ejemplo nuestros amigos de Gin Tonic en el cine. Dice, esos dos andaluces buenos. Sí, señor, qué calor hace por aquí. El Tito Luigi, Papito Luis, como siempre, por aquí estoy desde ayer haciendo ayuno intermitente. Eso no te lo crees ni tú, Luigi. Tómate una infusión con hielo, chavalote. Gin Tony en el cine con Luigi 3, los andaluces buenos, obviamente. Obviamente. Aquí tenemos, espérate, que tenemos aquí a un grande. El canal Click de Indica por Rocks. Andoni, fuerte abrazo para todos en casa. Dice, hola, por fin llegamos en directo, que siempre está el pobre lamentándose que no llega a nuestro directo. Digo, mira, ahora somos nosotros los que llegamos tarde por cuestiones técnicas, pero espero que todos en casa nos veáis, nos escuchéis y sobre todo que echéis un buen rato, que hace mucho calor un domingo por la tarde para hacer nada y que lo paséis muy bien. El Tentas Channel, ¡vamos! Sí, señor, Fabricio, desde Chicago, dice, ya no falta nada. Bueno, un poquito más, ¿no? Pero bueno, ya está, ya lo hemos podido solucionar todo esto. Vamos, Bernardiásticos y Big Jimeros, que dice nuestros amigos de Gin Tonic en el cine. Dice, Bernie, hoy mi chaval ha hecho tour por el Bernabéu. Ay, se me caen las lágrimas, Irra, se me cae hasta el escudo se me cae. En fin, las cosas del directo. Buenas tardes, Ali, ¿qué tal? ¿Cómo está, hija? ¿Cómo va todo por Punta Hombridad? Aquí está Ali, espérate que no la he podido sacar por aquí, porque hoy no me he puesto el ratón. Vamos a ver que sacamos a Ali. Aquí estaba un poquito más para arriba los trastos de Ali para sacar su comentario, saludando aquí a toda la peña. Aquí, paciencia, perdonad las cosas del directillo. Eso. Sí, aquí está nuestra amiga Ali. Buenas tardes. Don Jesús Robles, muy buenas tardes. Don Jesús, un fiera, un fenómeno donde lo haya. Gin Tony, están muy charlatanes. El sonido de la bestia negra de los vídeos. Bueno, a ver, es que hemos estado un poquillo ahí organizando. Don Miguel Angelillo. Miguel, reiniciar el equipo, quita USB, pon agua a calentar y toallas. En fin, así parimos un gran Big Gin. RK, buenas tardes a todos. RK, gran bernardiástico, donde los haya, que hoy va a aprender muchísimo de una grandísima colección desconocida para el gran público. En fin, está feo decir que era un poco mayor que nosotros, Miguel Ángel, pero bueno, es la realidad y Big Gin es lo que te tocó, ¿verdad? Soy unos días nada más mayor que vosotros. Pero bueno, Big Jim, la verdad es que hubo un tiempo que estuvo compartiendo tiendas con los Masters del Universo, con los Star Wars, y lo que pasa que no sé el por qué no caló tanto o la gente no lo conoce tanto. Yo eso lo descubrí con el tiempo. Yo pensaba que todo el mundo conocía a Big Jim igual que yo, pero con el tiempo me di cuenta que era un gran desconocido y es, a mi parecer, es injusto. Pero bueno, para eso estoy yo, para que todo el mundo lo conozca y la mayoría lo recuerden, porque hay gente que es que no lo recuerda y cuando lo ve, pues entonces sí le viene a la memoria. Sí, yo creo que el gran enemigo de Big Jim, Miguel Ángel, para ti, para mí, es que exactamente como tú dices, coincidió justamente en el medio de ese paso del intercambio de escala de las 12 pulgadas o 30 centímetros a lo que son las 375 de Star Wars, Master del Universo, los 10 centímetros más o menos que miden esas figuras que, bueno, nos pasó ahí desde finales de los 70, primeros de los 80 y pilló ahí en tierra de nadie, ¿no? Quizás pudo ser el peor enemigo de Big Jim. Yo pienso, sinceramente, que el peor enemigo de Big Jim aquí en España fue Congos. ¿Sí? Que no supo sacarle el provecho que le sacaron en otros países. Porque, por ejemplo, en Italia se estuvo fabricando hasta el 1987. Bueno, salieron muchas series que aquí no las sacaron. Aquí sacaron solo 17 figuras.
y el universo Big Jim es muy, muy, muy amplio. Hay muchas líneas, muchas figuras. Estuvo mucho tiempo Mattel, que era su estandarte, era su figura de acción por excelencia. Y ya te digo, desde 1972, que fue la primera vez que salió, hasta el 87, son 15 años. Debería de recordarlo. De hecho, en Italia están los mayores coleccionistas, todo el mundo recuerda a Big Jim y los encuentras en mercadillos y los encuentras en todas partes. Aquí en España yo creo que la gestión de Congos fue justita, muy justita. Y por eso no le dio, porque ten en cuenta que de Madelman se acuerda la gente y de Hyperman se acuerda la gente. Y son totalmente coetáneos los tres. Entonces Big Jim, yo pienso que fue la gestión de Congos. No supo sacarle partido a esta figura. Sí, porque a lo mejor apostaron más por Masters del Universo en ese principio de los 80, lo que sea, y le salió la jugada mejor. Aquí Congos sacó el primer Big Jim a finales de 1974. Hasta que salió los Masters, dio tiempo de haber hecho... Hombre, claro, fue en el 82. Pues en el 82 es cuando cortaron ya con Big Jim. El último que salió fue el del Mundial 82, exclusivo aquí en España. Y ya no se sacó más, Supongo que apostaron todo por Master y dejaron a Big Jim de lado. Una auténtica lástima, desde luego, porque, hombre, es una colección que hay que ser muy de pata negra para conocer Big Jim y por lo menos identificarlo, oye, de tener buen ojo para identificarlo, por eso que te estás diciendo, porque no la gestión de Congo fue escasa y no se supo... Sacó lo justito, De hecho, por ejemplo, una serie muy importante que es la serie de espionaje, que tiene un montón de vehículos, de accesorios, de figuras. Aquí sacó solo una figura, ni accesorio, ni vehículo, ni absolutamente nada. Ni nada de nada. Y había unas maravillas de vehículos, por ejemplo, este que se está viendo aquí, que es la autocaravana. Esta es de lo que es el espionaje, de la serie espionaje. Aquí todo eso nos quedamos sin ello. Aquí de eso no vimos nada. Cuéntanos, Miguel Ángel, esa autocaravana ya que te pones, antes de empezar con otras cosas, ¿esa autocaravana de qué año es? Que tú recuerdes. Esta autocaravana es de 1979. Y el año que yo nací, fíjate. Salió en Europa, porque en Estados Unidos, que fueron los que sacaron Big Jim, también hicieron una gestión nefasta con Big Jim y terminaron en 1977. Estuvo 5 años nada más. Allí no sacaron series como la del oeste, por ejemplo, no sacaron Piratas, no sacaron Espionaje, no sacaron El Espacio. Todo eso se quedó ahí, lo sacó Europa. En Europa ya sí, pero en Estados Unidos no. Y la verdad es que aquí en España menos todavía. Y eso que íbamos retrasados. Aquí la primera salió, pues, como te digo, 2 años después que saliera en Estados Unidos y en el resto de Europa. Suficiente como para ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y sacaron las figuras contadas, pero contadísimas. Ya te digo, 17, y si incluimos las variantes de manos abiertas, manos cerradas, muy poco. Aquí salió muy poco. Y esa caravana, como te digo, es una maravilla. Mide 90 centímetros y tiene de todo por dentro, todos los detalles. Tiene mesitas, tiene barbacoa, tiene sillitas, tiene... ¿Sabes, Miguel Ángel, saber si por casualidad ese molde de furgoneta se ha reutilizado para Barbie años después? Sí. ¿Ves? Sí, salieron a la vez. Mattel también tiene eso, lo ha tenido siempre, el reutilizar. De hecho, cosas de Big Jim las comparte La Familia Feliz y Barbie. Sí, Barbie, incluso el Corvette, el Lacervette que has puesto en la introducción, que ese sí salió en España. Tengo por ahí el de Congo. Pues ese era original, era de la Barbie. Ese originalmente era de la Barbie, lo único que hizo... Era de Barbie originalmente. Era el de la Barbie. Mattel lo que hizo fue cortarle el capó para meterle dentro unas ametralladoras láser. Y claro, cambiarle el color, ponerle otras pegatinas, pero era el de Barbie. La caravana esa era de Barbie. Y
Después hay también una furgoneta, un todoterreno, un jeep, que era de Barbie y de la familia feliz también. Sacaron muchas cosas de ellos, iban cambiando pegatinas y colores y ya está. Y antes de cortarte y seguir leyendo comentarios, decir que muchas personas se están dando cuenta ahora que están los Masters del Universo en todo su hype de que hay varias piezas que Mattel reutilizó de la colección Big Jim para Masters del Universo y que ahora las están codiciando los coleccionistas de Master como si no hubiera un mañana, como por ejemplo el tigre, de donde salió el molde de Battle Cat y de Panzer, o el halcón de las aventuras de Big Jim para hacer Zoar o Screech, ¿a que sí? Efectivamente. Y no solo esas dos figuras que tú has comentado, que conoce todo el mundo, también proyectos que había que no se llegaron a sacar para Big Jim y sin embargo se adaptaron a Master del Universo. Está, por ejemplo, en el catálogo de espionaje sale una figura que iba a salir nueva de Big Jim que se llama Iron Jaw, que es algo así como dientes de hierro o algo de eso, que traía las manos intercambiables con unos martillos, y eso después lo sacaron en una figura de Master del Universo. No me acuerdo cómo se llama. Ese. O sea que había proyectos ya, de hecho estaba el prototipo, estaba en catálogo. Y esa figura no llegó a salir nunca de Big Jim y la sacaron, sin embargo, para Master del Universo, aparte del tigre, por supuesto, el tigre súper famoso y se ha puesto por las nubes. El que sea coleccionista de Big Jim y quiera el tigre de Big Jim, tiene que luchar contra los coleccionistas de Master del Universo, que también lo quieren. Entonces la oferta y la demanda se ha puesto por las nubes. Yo menos mal que lo tengo. Sí, hombre, porque tú llevas muchísimos años exclusivamente coleccionando Big Jim, si no me equivoco, salvo que tú me digas que tienes otras colecciones y no lo sepamos, pero vamos, yo creo que solo coleccionas Big Jim, ¿verdad? Yo solo colecciono Big Jim, pero además te hablo desde que los pagaba en pesetas y que no había ni siquiera internet. Llevo por toda la vida coleccionando Big Jim. Ahora vamos a hablar de eso, pero antes vamos a leer un poquito a nuestros bernardiáticos jugueteros. Dice, el papito Luis lo conoces tú también. Es un crack el Luis. Dice, no os preocupéis que Miguel Ángel tiene buen pulso para estas cosas. Será cabrón. Mi pulso es legendario, para robar panderetas. Legendario para robar, para echarle azúcar a la torta, como dice mi madre, ¿no? Exacto. En fin. Dice Andoni del canal Clip de Indica por cortar el cable rojo o el cable azul. En este caso hemos cortado el amarillo, ¿verdad, Miguel Ángel? Sí, el amarillo siempre funciona. El amarillo, exactamente. Aquí hay uno, dice, no seáis cabrones, en fin. Dice, esto es una minucia comparado con el directo de Bernie a las 3:30 de la madrugada. Sí, fue el viernes por la noche, fue hardcore. Estuvimos con nuestro querido Emi de Volver al Juguete. Lo he visto en diferido. Sí, y detrás de la Nintendo. Sí, estuve un ratito y luego estuvo nuestro querido Fabri después. Sí. En fin, enseñando nuestras cosas, ¿no? Como dice Miguel, pilla el bisturí y restaura el PC. Eso está hecho. Nada más que lo coja, me vuelvo loco. Dice, pero vamos, el de los besitos calenturientos podría dar cobertura. Lo de prestar cobertura está muy feo. Luigi, ¿qué le vamos a hacer? Dice, joder con los andaluces, aquí no hacemos nada más que pasar calor, tío. Muchas. A los trastos de Ali, paciencia. Bueno, estos son comentarios obviamente de antes de haber empezado. Esto da mala fama a los andaluces. Mañana lo veo los titulares. Claro que estábamos todos durmiendo la siesta y no podíamos incorporarlo. Hagamos que sea el directo no iniciado con más like de la historia. Sí, señor. Esa es la actitud. Esa es la actitud, sí señor. Sí. Dice, dile a Miguel que reinicie. Bueno, todo eso ya lo hemos solucionado. Dice, gran comentario, dice, Bernie está viendo el vídeo de Mad Hunter. Bueno, lo vi mientras estaba comiendo y luego otro que ha saltado, que ya había visto antes de Rodrigo con su querido amigo Roberto Aguilera, coleccionista empedernido de Star Wars a escala 1.6, maquetas, diseño, entre otros, que es una maravilla, y Rodrigo siempre se queja de que tiene pocas visualizaciones. En fin.
Y estamos aquí ahora mismo en directo 15 amigos. En fin, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. En fin. Lo quedaría el Benny con una foto con Rodrigo. Pues sí, tío, sí, porque, en fin, mucha gente critica a Rodrigo, que además Hunter, tú lo conoces, ¿verdad, Miguel? Sí, claro, claro. Hombre, yo entiendo que el que lo critica es por pura envidia y yo creo que Rodrigo ha sido una influencia para muchas personas que hemos iniciado un canal de YouTube en muchos de los aspectos, ¿no? El tío lleva Totalmente, y ahí ha dado visibilidad a lo que es el coleccionismo de juguetes, que eso no a estaba gran muy, escala. muy visto. Claro, claro. Hombre, tú y yo sabemos la dificultad que tiene hacer un vídeo, editarlo, subirlo toda la semana Sí. durante 11, 12 años que lleva él. Ojo, ojo, Te tiene que gustar, y cuando te gusta se nota. Eso es hombre. así. Y un respeto sobre todo, ¿no? A Sí, ese trabajo que lo haces, porque luego los vídeos los subes y ya sabes lo que pasa. Vaya mierda de vídeo o vaya vídeo más chulo, ¿no? Pero el trabajo se ha quedado ahí sí, sin que nadie lo sepa. El sí que es Bernie es verdad. más guapo, hombre, siempre, siempre, eso Bueno, seguro. no sé yo, ¿eh? Así de lado, mira, Así de lado ganas en pelo, más que yo. ganó bastante. Se lo quiere llevar al sur, a la era. Dice: "Buah, Rodrigo no tiene la mitad de ese sapí". Eso sí es verdad, tío. Sí, cierto. Eso eso sí es verdad. Yo soy bastante más guapo y lo sabemos todos. El Rodrigo tiene tepachi y el Benny un papelón de churro. Ahí está, ahí está. Esa es la actitud, papito Luis. Cómo le gusta rajar, papito Luis, ¿eh? Esa camiseta la tiene mi hija mayor, Benny, claro que sí, 2017 contra la Juve. Ahí está. Buenas tardes a nuestro amigo José Antonio Pérez Jiménez, que hace tiempo que no lo veo por aquí. Buenas tardes, Berni y compañía. Rafa Mesa, besitos calenturientos. Ya mismo estamos, Rafa Mesa y yo, en el turrón diario del trabajo cuando volvamos de vacaciones. Muchos aplausos aquí para Gin Tonic no, para Miguel Ángel. Qué leche. Para Gin Tonic también, pero en otro momento. Gran canal, sí señor, Big Jim Channel, suscribiros a Big Jim Channel, te ha copiado Ali, aquí la gente, Miguel Ángel, ¿cómo está la gente hoy? Desaforada, charlando, pero bueno, ¿qué pasa aquí? Has venido tú aquí a revolucionarnos el chat, tío. Hola, dos grandes coleccionistas, saludos, el Tito David de Toy Shadow, grande, el Tito David de Toy Shadow, aquí Jim Tony saludando a todo el mundo, mi recuerdo de Big Jim, el gran capitán Drake, ese era de los piratas, ¿verdad? Sí, de la línea de piratas. Sí. También lo vamos a ver si quieres, pues lo tengo ahí Sí, detrás. pero ¿cómo que si quieres? Eso no se dice, hombre. Eso está feo, eso de si quieres. Vamos, las introducciones de Bernie. Bueno, sí, procuro. Hay algún invitado que por cuestiones de tiempo, y recuerdo al amigo Fabri que no le pude hacer una intro a la altura de su estándar de coleccionista. Hola, cariño, ¿quieres algo? ¿Quieres salir en directo a saludar? Sí, hombre. Ah, muy 18, venga, estamos aquí 18 amigos. Saluda, hombre. Saluda. Que sí, hombre, pero ahora estamos en directo. Saluda. Oh, venga. Sal, que se te vea. Hola, Bernardiástico. ¿Bernardiásticos qué más? ¿Qué? ¿Bernardiásticos qué más? ¿Juguetero del ayer Juguetero. de hoy? Si no ves ni mis vídeos. Esta es Mari Carmen, la Peque. Gracias, Peque, por... Sí, hombre, tú eres la Peque y lo vas a hacer siempre. Vaya dos grandes juntos, Miguel Ángel y Bernie. Grande aplauso de Carmen Gómez de Juan. Carmen, buenas tardes. Mi Bienvenida. hermana. A tu Mi hermana. hermana. Fuerte abrazo para tu hermana. Caché la madre. Se llama como mi señora esposa y como mi hija, Mari Carmen, la Peque. Carmen Gómez de Juan. Eso es verdad. Yo los Beijing se fueron de mi mente infantil y hasta hace poco no regresaron esas sensaciones. Eso nos ha pasado a muchos. Ahí está Javier Dragón Dorado, maestro donde los haya de este mundillo del coleccionismo y de YouTube, como dice mi Pitu. Esa pareja buena, sí señor, gran amigo, gran persona, gran doctor, nuestro amigo Javier del Dragón Dorado. ¿Cuántos recuerdos? Tu hermana, ¿eh? ¿Cómo te quiere tu hermana, Miguel? Hombre, es mi hermana, Hombre, a ver, tío, ¿sois dos hermanos o sois ¿No más? me quiere ella? Somos cuatro, ¿Cuatro? pero ella es la única niña, somos 3 varones y ella sí. Ah, amigo, está la niña bonita. Muy bien. Sí, Miguel, ¿qué claro. otra serie de juguetes te gusta o coleccionas? Nos pregunta aquí Gin Tony.
Mira, tengo algo de Hyperman, tengo dos, porque me gustaba Hyperman, me gusta Mego, tengo también algunos, tengo pero un poquito también de Sin West y algún Madelman, pero ya está. Lo demás, Big Jim y Big Jim y Big Jim. Y Big Jim es el muñeco que te ha marcado a ti toda tu vida y eso es lo que vamos a hablar ahora en cuanto terminemos, que vamos un poquillo retrasados. Y la verdad es que hay mucho comentario hoy. Dice, con la familia feliz pasó igual. Con Ghost solo sacó a la familia. Y sin embargo, Mattel también sacó a los abuelos, familia afroamericana, etcétera, y todo tipo de accesorios que aquí no salieron. Enciclopedia del coleccionismo también es nuestra amiga Ali. Claro. Sí que es verdad. Además que sabe bastante de ese tema. Sí. Dice Irra de Gintoni, los helicópteros de Secret World también son reutilizados en otra línea de Mattel. Sí, claro, Mattel y todas las marcas han reutilizado todo lo que han podido y un poco más. Juanjo Ejevero, hola Bernie, buenas tardes, tío, ¿cómo estás? Me alegro mucho de que estés aquí. Saludos, hermanos, el Big Jim, el Tendra Channel, el Fabric, que es un grande donde los haya. Es que llevamos, tío, aquí ha entrado la peña a saco. Buenas tardes. Y me he quedado aquí atrasado. El búnker de Recoil, buenas tardes a todos, abrazos al amigo Bernie, aquí Luis Recoil reportándose. Pregúntale a Miguel Ángel, dice nuestro querido doctor del coleccionismo, don Javier del Dragón Dorado, que cómo lo hace para que no se le derritan las muñecas con este calor. ¿Tú cómo lo haces? Te lo puedo enseñar. Yo tengo ahí dentro un termómetro y higrómetro y me va marcando la temperatura y si tengo que poner aire acondicionado lo pongo, si tengo que poner calefacción en invierno la pongo y procuro tenerlo dentro de un rango de temperatura y de humedad adecuado, porque si no esto vuela. Claro, tío. Se estropean. Que las colecciones es lo que pasa, y además los que vivimos en el sur que padecemos muchísimo más calor. Te pregunta aquí Andoni, bueno, te manda saludos don José Antonio, y Andoni te pregunta del canal que indica por Ross si tiene algún Playmobil, no tienes nada. De Playmobil, nada. Y me gustaría tener alguno, porque a mí me gustaba, yo de chico tuve también el barco pirata, y me gustaba el pirata chiquitillo, este que había con un pañuelito, pero ya lo pillaré. Es que cuando me meto a buscar, por ejemplo, digo, me voy a pillar un clip de Famobil, por ejemplo. Acabo pillándome ese, exactamente. ¿Tú ves? Pues cuando me lo voy a pillar, acabo pillándome otra cosa de Big Jim y nunca. Sí, a ver. Pero ya caerá. El toque que tenemos todos los coleccionistas, ¿no? Bueno, cuéntanos de lo que es, porque, hombre, tampoco vamos a decir nada malo si decimos que eres un poquito mayor que nosotros. Es algo obvio y lo dice el DNI, no es que lo digamos los demás. Pues yo soy del 71, de finales del 71. Tampoco soy tan viejo. Además, mira cómo me conservo, ¿no? No, hombre, chavalote. Como Paco Martínez Soria, estoy hecho un chaval. Exacto. Pero esa parte, vamos a empezar por lo que es la parte sentimental, ¿no? De Big Jim. ¿Cómo empiezas tú a coleccionar Big Jim o a tener ese primer contacto con Big Jim que te llena a ti tanto el corazón como a decir, voy a dedicar mi vida a Big Jim, esta gran figura de los 70? Pues mira, lo he contado otras veces, pero yo nací en Ceuta, yo me crié allí en Ceuta. Allí había mucha facilidad de que vinieran juguetes de todas partes, de Japón, de todos sitios, al ser un puerto franco. Claro. Estaba rodeado de juguetes de todos los que había. Pero un día yendo para el colegio, porque precisamente entre mi casa y el colegio, que había unos 200 metros, había una juguetería. Y siempre me paraba, me pegaba al cristal. Y allí vi a este. Qué raro, ¿no? Es que raro que nos pegáramos al cristal. Sí, yo me pegaba allí hasta que llegaba tarde al colegio. Este lo vi y me llamó muchísimo la atención. El por qué, pues no lo sé. Pero este me llamó muchísimo la atención. Entonces lo que yo hacía era pedirlo para los reyes, pedirlo para los cumpleaños. Yo me juntaba con 7, 8 solo de este, no me pedía otro modelo.
y me acompañó, de hecho tengo algunos de cuando era niño, que después de 3 mudanzas todavía los tengo aquí conmigo y la verdad es que siempre tuve la inquietud de buscar a ver si encontraba alguno más, porque yo quería tenerlo en la caja como lo recordaba de niño. Te estoy hablando cuando yo tenía 15 años, 16, ya iba por las jugueterías. Coleccionando. Claro, yo iba por las jugueterías preguntando lo que había de Beijing, pues lo compraba, pero no encontraba ninguno. Ya cuando empezó Internet, pues eso se abrió un universo ahí que ya fue de escándalo. Y entonces empecé coleccionando el Doctor Acero, Doctor Steel. Todas las variantes en todos los países que salieron, todos los modelos que salieron. Y claro, pillaba a lo mejor un lote porque venía uno de ellos, un Doctor Acero, y compraba un lote que venían 4 Big Jim más. Los iba juntando, cuando me vine a dar cuenta, pues quería tener más Big Jim, quería tener los accesorios, quería tener la ropa. Y todo esto te lo he resumido, pero son 40 años que he estado haciendo eso. Y poco a poco me fui informando porque aquí información sobre Beijing nula. En Internet, una fuente completa de información tampoco la hay. Y investigando, mirando piezas, mirando en todo colección, en eBay, yo me pegaba las horas mirando y mirando y mirando y mirando. Y te vas aprendiendo todas las piececitas, todas las ropas, de cómo se combinan, de qué blister es, y así pues digamos, poco a poco. Digámoslo sí que entre comillas, pues toda la información que tú has ido absorbiendo de esta gran colección que es Big Jim, haciéndotela tú como Juan Palomo, con tu cuaderno, con tu boli, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, haciendo, pues mira, esta pieza de tal, esta de cual, cuando empezó Internet, como tú bien dices, a principios de los años 2000, que se abrió un universo tremendo para los coleccionistas, pero no para todas las colecciones. No, esto ya te digo, información ninguna. Yo fui recopilando datos y bueno, y después también hace un par de años, hace un par de años, 3, 4 años, tuve la inquietud de poder reunir toda esa información, de reunir todos esos datos que tenía sobre Beijing para mí y para otros coleccionistas que tampoco lo tenían. Y entonces pues saqué el libro de Beijing, el único que hay en español y el único que hay que viene todo. Es como si fuera un catálogo, son 400 páginas que aquí viene toda la historia, todo lo que salió de Beijing, toda la ropa, todos los modelos, Congo, México, todo. Y bueno, y fue mi sorpresa porque esto no existía. No existía. Y una figura que cuando aprendes bien, cuando te enteras de qué es lo que fue y cuánto tiempo estuvo y qué es lo que sacó Mattel, te das cuenta que es una figura que debería de tener su sitio en la historia del juguete, debería de tenerlo. Por supuesto y que no lo sí. tiene. Lo has dicho antes, pero nos comenta Juanjo Ejevero, que en qué año salieron los primeros Big Jim. Recuérdalo para los que no lo hayan escuchado, por favor. El primer Big Jim salió en Estados Unidos a la venta en 1972, aunque se fabricó en el 71. De hecho, en la espalda pone 1971, el año que nací yo. Son 10 años antes que He-Man y los Masters del Universo. 10 años. Aquí en España, el primer Big Jim salió a final de 1974. Para las Navidades del 74 salió el primer Big Jim aquí. Claro, es que ahí tenemos una transición un poco complicada entre el final de los G.I. Joe originales de Hasbro y luego lo que fue el cambio a los Star Wars de Kenner y los Masters del Universo de Mattel. Claro, a Big Jim le pilló ahí en medio y quizás por eso pues pudiera ser que fue una línea menos conocida para el gran público, de la que yo particularmente, como te conto en privado, tengo grandes recuerdos. Porque si me lo permitís un segundo, os comento, creo que lo he comentado en algún directo, que en Córdoba, en el centro, justo detrás del Corte Inglés, había una juguetería familiar que vendían mitad electrodomésticos, mitad juguetes, que se llamaba Almacenes Calia, con K de kilo. Si por favor alguno de los dueños de Calia o su hijo nos ven,
alguna vez, que se pongan en contacto conmigo, por favor, para hablar de esa gran juguetería. Entonces, en Almacenes Calia, yo iba, sobre todo me acuerdo que mi padre me llevaba para lo que es final de curso, verano, San Bernardo, que es el 20 de agosto, siempre me compraba un juguetito por las notas, un juguetito por mi santo. Recuerdo el Han Solo del Retorno del Jedi, con el abrigo de camuflaje. Recuerdo un portaaviones magnífico, rojo y gris oscuro de Tente. Recuerdo un pack impresionante de Madelman 2050, algún G-Joe suelto. Y me acuerdo perfectamente que en la parte de juguetes de Almacenes Calia, que era la parte de la derecha según entraba al local, pues había juguetes que a mí me resultaban juguetes viejos. Claro, estamos hablando de que esos juguetes viejos, Miguel Ángel, eran Star Wars de primeros de los 80, finales de los 70, blister y muchos vehículos no vendidos, sobre todo del Retorno del Jedi, pero también había unas cajas enormes, enormes, enormes de Big Jim, que a mí me llamaron muchísimo la atención porque yo tengo mi primo Quique, que es 10 años más grande que yo, del año 69, que él me contaba siempre de sus muñecos de su niñez. Claro, él veía un Master, sobre todo un G-Joe, y decía, esto es una mierda, comparado con lo que él había tenido, que él había tenido Hyperman y había tenido Madelman, mucho más grande. Entonces, pues claro, yo cuando vi aquellas cajas, yo decía, esto es como los muñecos que me ha contado mi primo que él tenía, pero no son los muñecos que mi primo me ha dicho que él tenía, porque eran Madelman o Hyperman. Y claro, yo veía unas cajas allí tremendas de grandes, de piratas, del oeste, unas carretas, unos tipis, unos caballos, que eran tremendos, y los vendían a precio de saldo, que ojalá, sí señor, esa es una de ellas. Y te pongo aquí en primer plano. Sí, señor. Esta es. Lo que pasa es que no me veo, joder. Claro, tío. Ahí está. Espérate, ahora. Esta. Ahora. Que tiene unos dibujos chulísimos y un tamaño considerable. Vaya, tío. Tamaño considerable. Y esta es una, y no es la más grande. Estoy intentando, espérate un segundo, por favor, que estoy intentando ponerte en primer plano, pero no soy capaz. Ahora, pero ahora me he puesto yo. Perdona, hijo mío, que te he puesto ahí y yo quería ponerte a ti. Ahora. No, pues tampoco, pues no consigo yo. Diseño individual. Ahora. Mira, sí, sí, ahora sí. Chicas, pasad. ¿Necesitáis algo? ¿Os vais? Se va mi niña. ¡Mua! Besito. ¡Mua! Mira qué chulo lo que está sacando Miguel Ángel. Mira qué pedazo de caja del oeste de Big Jim. Caballos, carretas del oeste. Pedazo de cajota. Qué cosa más bonita, Miguel, tío. De Ghost. Sí, qué pedazo esta de chula. caja, tío. Y no es fácil de encontrar lo que es la caja esta de Congos. No es fácil. Y la verdad es que está muy chula. Y no es la caja más grande, ¿eh? Tengo ahí la del buggy con el remolque y la barca, que es bastante más grande, bastante más grande. Ahora después la enseño. Sí, sí, cuando tú quieras. Tira. Enséñanoslo todo. Mira, antes de nada, ya que tú has sacado el tema de Hyperman y de Madelman, sí. Vamos a compararlos para que veamos quién es Big Jim. ¿Vale? Sí. Esto es un Hyperman. Sí. Y esto es un Madelman. Correcto. Sí, señor. Este es Big Jim. ¿Ves? Comparado con Madelman, no hay color. Y el Hyperman son 5 centímetros más grande. Big Jim tiene 25 centímetros. Esto fue la respuesta de Mattel al G-Joe de Hasbro. Lo que quería era quedarse con el mercado también en lo que eran figuras de acción y entonces sacó a Big Jim para intentar quitarle parte del mercado al G-Joe de Hasbro.
Y eso fue lo que pasó. ¿Qué ocurrió en los años 70 a mediados? Pues la crisis del petróleo, se encarecen los materiales, los plásticos son más caros, las figuras son más caras y tuvieron tendencia a reducirlo todo. Y es lo que pasó con Beijing, que en el 77 Estados Unidos dijo que se acabó y ya está. Y también se perdieron los americanos muchísimas maravillas que salieron aquí en Europa. Si quieres, paso directamente a enseñarte. Abro la vitrina y te enseño por encima lo que tengo ahí. Pero nos pregunta una muy buena pregunta de Gin Tonic, que ¿cuántas figuras distintas compone la colección de Beijing? ¿Sabrías decírnoslo, Miguel? ¿Cuántas figuras a ojo de buen cubero? A ojo de buen cubero te puedo decir que más de 100. Más de 100. Sí, distintas, más de 100. Más de 100. Después, ten en cuenta que ropa hay... no hay otra figura de acción, y te lo digo, no me pillo los dedos, ¿eh? No hay ninguna otra figura de acción en la historia que tenga tanta variedad de ropa como tuvo Beijing. Son cientos de trajes, de todo, de deporte, de aventura, de todo, absolutamente de todo. Menos Pirata, el oeste, Olimpiada. Esas son las líneas, pero dentro de eso son las líneas específicas, pero después aparte tú comprabas la figura, tú comprabas el Beijing, que además venía así, venía solo con el pantaloncito corto, y tú ahora lo podías vestir absolutamente de lo que quisieras. Hay trajes de todo. Ahora te voy a enseñar unos pocos. Sí, claro, venga, tírale. Tuyo es el canal ahora mismo. Está ahora mismo tuyo es Bernito, chaval. Pues espérate, que le tengo que dar la vuelta a esto. Sí, hombre, tú tranquilo. ¿Y cómo se le da la vuelta ahora a la cámara? Gran pregunta. Pues no lo sé. Bueno, tú tranquilo. Tú compóntelas como puedas. Estás en tu casa. Fuerte abrazo a tu madre y a tu hermana. Mira, mientras abro o no abro, te voy a enseñar esto que tengo aquí, que no lo he enseñado nunca porque lo tenía guardado. Qué bonito, tío. Qué caja más bonita. ¿Recuerdas quiénes son los ilustradores de esas cajas, Miguel Ángel? Pues mira, las cajas estas no hay en concreto un dibujante específico para estas cajas. Las que sí hay uno específico para las de la línea PAC. La línea PAC, que son estos de aquí. Son los dos últimos vídeos que hemos visto en tu canal, que fue Jack Kirby, ¿no? Jack Kirby. Ya, casi nada el aparato, Jack Kirby. Sí, es que no sé cómo darle la vuelta a la cámara para poder ver. No te preocupes, yo lo que voy grabando. Se ve muy bien, te lo digo de verdad. Se ve muy bien. Nos pregunta Ali, nuestra querida Alicia, que esta es coleccionista de pata negra, como tú bien sabes. Dice: Miguel Ángel, ¿tuviste algún problema con otros coleccionistas de Beijing para aportar cierta información a tu libro de Beijing? Mira, yo la verdad es que nunca había escrito un libro, yo no soy escritor, entonces me andé con mucho ojo con esas cosas. Las imágenes que yo metí, pedí permiso. Pedí permiso y en el libro viene, en la última página, viene la fuente, vienen los agradecimientos y la verdad es que se portaron muy bien porque cuando se lo dije a algunos coleccionistas les llamó la atención de que alguien se decidiera a recopilar toda la información, porque mira, hay muchos coleccionistas entendidos, no enterados, porque enterados hay en todas partes, entendido en Italia, pero por ejemplo en Italia desconocen mucho con Ghost o Cipsa de México. Claro. En México hay mucho entendido de Cipsa, pero no de Mattel Europa, entonces se pusieron contentos y todo lo que yo iba pidiendo, por ejemplo, números de referencia de figuras de Cipsa de México, eso era muy difícil, eso en internet no lo encuentras. Y nada más que lo tenía que pedir y me lo daban. Así que problemas, gracias a Dios, no tuve ninguno. Genial, tío. Mira. Además es que son unas figurazas, tío, porque a mí y a muchos de los que hemos nacido a finales de los 70, primeros de los 80, no nos ha tocado una colección de este tamaño tan colosal. Nos han tocado más pequeñitas. Y como claro, te digo, la crisis del petróleo.
Claro, tío, nos ha tocado otras, pero a mí siempre me han encantado porque como mi primo Quique me contaba las maravillas de Hyperman, de Madelman, y luego a mí no me tocaron, pero cuando mi primo Quique se casó muy joven, tuvo su hijo muy jovencito y a mediados finales de los 90, que yo tenía 17 años, con su hijo, mi primo Quique, que le mando un gran beso, es súper aficionado a los Action Man y tiene una colección de Action Man acojonante, pues claro, a mí esas figuras me flipan. No me ha tocado ninguna colección de este tamaño, de esta escala, pero particularmente Action Man por el recuerdo de jugar con mi primo y luego de haberme comprado, que os lo confieso a todos aquí, alguno me compré a escondidas, pues es una colección que me encanta. Qué maravilla de futbolistas, tío. Pon esos futbolistas ahí, que eso es una caña. Son de la selección española, ¿no? Sí, estos son de la selección española y si te fijas en el escudo te darás cuenta que es de los años 70. Claro que sí. Sí, señor, con el águila imperial. Con Sí. el águila de San Juan. Sí, señor. Qué guapo, tío. Es Qué que guapo. en deporte hay maravillas. Porque, por ejemplo, este de fútbol americano, a ver si lo enfoco bien. Pero perdóname un segundo, Miguel Ángel. Vuelve un poquito atrás. Por ejemplo, al futbolista de Estados Unidos y a los otros, ¿no? Fijaros cómo en la ropa deportiva los patrones se repiten cada 20 o 25 años más o menos, porque si a principios de los 2000 teníamos pantalones largos y camisetas de fútbol muy anchas y con mangas que llegaban hasta el codo, ahora estamos viendo otra vez camisetas ajustadas que llegan casi al hombro, el pantalón cortito y ajustado, que es como se llevaban a principios, a mediados de los 70. Exacto, Entonces, exacto. en la ropa, el negocio de la ropa, el retail siempre vuelve todo, siempre. Ahora estamos viendo el auge de los principios de los 90 en las principales marcas de ropa, si lo podéis ver. Qué maravilla hockey y fútbol americano, tío. Cuéntanos un poquito de esto, que te he cortado, perdona, padre. Estos son de los primeros trajes que salieron, que eran All Star, porque el comienzo de Big G, la idea principal era que fuera totalmente antibélico, Sí, aprovechando el movimiento hippie que había en los 70 por sí, el sí, problema de la guerra de Vietnam. sí. Entonces, Big Jim tenía que destacar en todos los deportes. Ujú. Y es lo que te he dicho antes, salió la figura casi desnuda, que también tiene un porqué, y era porque Mattel se sentía orgulloso del resultado final que había tenido la figura desnuda, y el G. Joe, si le quitaban la ropa, perdía toda la gracia absolutamente, se le veían los remaches. Entonces, por eso Mattel sacó a Big Jim solo con un pantaloncito, y aprovechó para vender después los trajes sueltos, que hay de todo absolutamente. Yo aquí solo tengo unos cuantos puestos, A ver pero esa de deporte. bicicleta, a ver esa bicicleta, ponnos la bicicleta azul, qué bonita, tío. Es que si supiera yo, cambia la cámara, porque es que Que no no sé te ni lo que estoy preocupes, grabando. pues se ve perfectamente, tú por eso no te preocupes. Ah, Los pues mira que nadadores, bien. que os recomiendo a todos que os Estos suscribáis son al los canal de olímpicos, Miguel sí. Ángel y veáis este vídeo de los nadadores, creo que ha sido el mes pasado, cuando lo ha subido, de las Sí, hará Olimpiadas de los 3 o 4 70, semanas, sí. 3 o 4 Sí, semanas. Una sí. preciosidad, sobre todo a los que nos gusta el deporte y los Juegos Olímpicos, los mundiales. Es una pasada y qué bien has explicado el tema de los bañadores americanos al bañador australiano, tío. Eso me ha encantado. Eso es un detalle de coleccionista de pata negra, tío. Porque el australiano llevo 30 años buscándolo. 30 años llevo buscando al australiano, que ese es Qué el más guapo, difícil tío. de Claro, encontrar. Tengo claro. ahí algunos blisters de ropa. Ujú. Lo que te decía del Doctor Acero, tengo toda la colección que salió en todas partes, en todos los países, todas las cajas que salieron del Doctor Acero. ¿Te flipa ese Tengo también, personaje? ¿Te flipa? este es el mío, este es el que me tira a mí loco. Claro, tío. Eso es como a Es nuestro el que amigo me tira. Fabricio el Skeletor. Exactamente, Para ti exactamente, es el Doctor Acero. El Kid, exactamente. pero el Doctor Acero no es lo mismo que Kid Acero en Sudamérica, ¿verdad? No, no, no. Kid Acero en México es Big Jim. Big Jim se Claro, llamó allí Kid Acero.
Y aquí solo con este personaje lo único que hizo en España fue traducirlo, porque este era el Doctor Steel. Claro. Es el Doctor Steel. Y aquí pues se llamó, pues en español, Doctor Acero. Y este es muy curioso porque este solo salió en España con las 2 manos prensiles y está muy cotizado ahora, es muy difícil de encontrar. Después, pues a ver si podemos ver, mira, ahí están los piratas, no sé si lo ve bien, con la barca. Sí, se ve perfectamente. Ahí están, el Drake y el Flynn son los únicos que salieron aquí. Este otro es Garfio, que sí salió en Europa. Uncino se llama en Italia. Ese tiene todas las melenas de Sandokan, que lo hemos visto en la intro que y hemos de hecho hecho, en Italia el Capitán Flynn se llamó Sandokan. Claro. Se llamó Sandokan. Después tenemos... A ver, qué cosa. Esa serie me encanta a mí, tío. Diferentes trajes de Kung Fu, de Karate. Sí. Este es el estudio de Kung Fu. Y como ves, hay una gran variedad. Después tenemos también de boxeo. Sí, y el de la bata rosa que me cuenta. Qué guapo, tío. Sí, ese es boxeador. Y salió con la bata rosa y el otro con la bata blanca y azul. Tenemos también de baloncesto. Hay de todos los deportes. Yo aquí es que no me caben. Entonces lo que tengo es pues, unos pocos para tener una representación. Este es el pack. Sí. Que ha salido en los vídeos últimos míos. Sí. Con la caravana, la bestia, The Beast, la moto, la Howler, el líder, en fin, el Double Travel. Estos son los 3 Zorak, que el Zorak sí salió en España, que es el que tiene el pecho tatuado. Sí. Y de hecho, eso después el otro... ese personaje aparece en el libro de Yo fui a EGB. Sí, es emblemático. Este es el papel y cartón, el primero, sí. O papel y plástico se llama el libro, sí, que lo tengo yo aquí atrás, papel y plástico. En el primero. Pues este es el malo por excelencia. Sí, y que es el mismo sistema que vimos luego los niños de los 80 en Madelman 2050, el mismo sistema para que gire la cabeza del personaje. Sí, el primero fue este, que es el Double Travel, doble problema, que era para ponerle esta cara de enfadado. Y entonces pues ya lo hicieron también con el Zorak, que este es el estadounidense, y era para ponerlo malo, para que fuera un poquito versión como Jekyll y Hyde. Sí. Esta es la caravana que te decía antes. Es flipante, es que ese color azul con los dorados y el naranja es guapísimo, tío. Qué cosa más bonita. Que tengo otros blister ahí detrás de ropas raras que solo salieron en España. El chándal blanco, tenemos Pero como diría Camilo, ¿qué es? ¿Ropa rara o ropa cara? El que se sepa la canción, que lo deje en los comentarios. Las dos cosas, porque al ser raro... Y ahora quiere que me ponga... Venga, y ahora lo cantáis en los comentarios. Ropa cara, qué guapo, tío. A mí es que me encantan, tío, las colecciones de muñecos que les puedes poner la ropa de tela, ¿eh? Me gustan muchísimo. Me gustan muchísimo. Lo que pasa es que, claro, son colecciones que son muy grandes, muy inabarcables. A mí, como te digo, hombre, si eres coleccionista ¿qué te digo yo? De Big Jim, de Madelman, de Hyperman, son ya materias que controláis más, Javier del Dragón Dorado y tú. O Action Man, que fue la que, bueno, me gusta más a mí, por así decirlo, de esta escala, porque me tocó por tema sentimental un poquito más. Te irías a comprar ropa, tío, es que no acabas, ¿eh? Qué cosa más chula. No. Mira, qué cosa más chula. Este creo que se está viendo, el biónico. Sí, perfectamente. Que tiene el barril de plutonio. Ese es de Cipsa, México. Eso solo salió allí en México. Y el que está detrás, metido en una urna, es probablemente el más difícil de conseguir de México, que es el hombre invisible. No sé si se ve, si es que no sé si se está viendo. Estos sí son... pero te voy a decir una cosa, seguramente Rafa Mesa ya no esté conectado, que antes nos saludó y nos mandó unos besitos. Rafa, tenemos que ver en el baúl de tu casa, aquel que vimos aquella vez, si las 2 figuras transparentes son como esa que acaba de enseñar Miguel Ángel. Ponla en plano. Rafa tiene un baúl de cosas que tiene a la venta a través de un amigo suyo
y son bastante parecidas. No estoy seguro si es esa misma figura. ¿Esa es de origen japonés? ¿Has dicho o no? ¿Se está viendo? Sí, sí, se ve perfectamente, la transparente. Vale, pues ese que está allí detrás es el hombre invisible, Cipsa, México. Nada más salió allí, Cipsa, México. Pues él tiene alguna, vamos, yo creo que era transparente con morado, si no recuerdo mal. Eso lo voy a ver porque he quedado con Rafa, que tengo que ir a su casa a hacer alguna historia de muñequitos. Qué chulos, tío. Astronauta, deportista. Mira, este que tiene el casco amarillo y azul y rojo, Capitán Láser es una linterna. Este le das a un botón detrás y enciende los ojos, o le levantas la cara y es una linterna. ¿Es muy difícil de encontrar esta figura? Este no, el Láser no, el Capitán Láser no, porque se ve que no gustó mucho a los chiquillos de la época y los hay a patar. De hecho, este por 50 euros lo encuentras. Claro, es que, verás, ahora sí te está desenfocando un poquito la cámara, por si puedes enfocarla un poquito mejor. Hace muy pocas semanas, sabes que Raúl El Pelón, que es un youtuber muy famoso de México, que está lo en conozco Texas, estuvo en Barcelona, en Retro Toys, con Esteban Toys, que Esteban tiene una colección muy bonita de juguete español sobre todo, y se compró ese mismo que acabas de sacar tú, se lo compró en Retro Toys. Sí, lo vi. Sí, ¿a que sí? Sí, lo vi. Sí. Pasa que exactamente, aquí... a algunos no nos pueden dar gato por liebre, ¿a que no? No. Y ese, ya te digo, tío, el Capitán Láser. Lo que pasa que sí que es cierto que hay veces que encuentras el Capitán Láser más barato, 30 euros, pero si las botas, olvídate de encontrar las botas. Las botas sueltas no las encuentras, así que... Ese detalle creo que sí lo comentaba Esteban en el vídeo, que era complicado encontrarlo con las botas. A ver si... Qué bonito, tío. Bueno. Sí, tú tranquilo, el canal es tuyo, tío, la gente está aquí disfrutando. Además voy a aprovechar mientras enseñas cositas para leer algunos comentarios, como David de Toy Shadow, que nos habla de las jugueterías de Córdoba. Dice, Los Guillermos en Córdoba, Berni. Los Guillermos fue una gran juguetería familiar donde los Reyes me trajeron los Caballeros del Zodíaco. Yo vi catálogos allí increíbles de los Caballeros del Zodíaco. Qué bonitos, tío, lo de aventura y todo. Dice Micaela, el surfista precioso con esa camiseta amarilla, esa tabla de surf tan tribal, tan guapa, tío. Y mira, aquí tenemos... El vaquero. ¡Oh! El oeste. Mamma mía, que vienen los indios. Hostia, qué guapo el tipi ahí detrás. Qué cosa más bonita, tío. Con la India, que es curioso porque esta India es el único personaje femenino que sacó Big Jim. Y no hizo una figura femenina, no la fabricó. Ese cuerpo es de la familia feliz. Le cambiaron la cabeza y ya está. Sí, y ya está, claro, a ver, sí. Es lo que han hecho muchas marcas. No sé si se ve. Qué bonito. Ese indio es el Doctor Steel, ¿no? El Doctor Acero, ¿no? Vestido de indio, ¿verdad? Mira, te digo, Doctor Steel tengo, me parece que son 130. Venga, así que... Sí, solo Doctor Steel tengo 130, me parece que tengo. Entonces, pues es normal que salga vestido de vaquero se metían con Fabricio porque tiene 42 o 43 esqueletos, tío. Ya, y yo callado. Que sí. Qué grande, sí, tío. porque tengo, ya te digo, tengo unas 300 figuras más o menos, y de las cuales casi la mitad son Doctor Steel. Oye, vamos a hablar de una cosa. Ya me voy a aprovechar de ti, tío, porque hay una cosa que nunca se habla ni en los vídeos ni en los directos, y yo he observado que tu colección, aparte que está expuesta perfectamente, está iluminada de puta madre, tío. Ahora que no hay niñas delante. ¿Cómo iluminas tú tu colección y qué puntos de luz te gusta a ti darle para que se vea bien? Cuéntanoslo. Bueno, pues esto es importante. Mira, esta vitrina la he fabricado yo. Sí. Entera. Sí. Entonces yo lo que hice fue ponerle en la parte de delante tiras de LED, a ver si se puede ver así. Sí. Y coges todo lo que es el marco de la vitrina. Sí. Todo el marco, pero por delante. Y tiras de LED, lo que sí también te digo que estuve volviéndome loco porque cambia muchísimo de un LED a otro. Yo tuve que buscar uno que tuviera mucha iluminación, que fuera blanca,
pero que claro. no diera mucha calor. Sí. Porque tantas tiras de LED acaba dando calor. Y es lo que yo no quería. Que de hecho ahora mismo estamos a 28. A ver si te lo puedo poner. No sé si se va. ¿Se ve o no? Sí, 28,65. Se ve Ahí está, perfecto. de temperatura. Fíjate tú el fresquito que hace aquí. Ya ves. Entonces, por eso no lo tengo mucho tiempo encendido, porque esto, aunque parezca que no, da calor también. Claro. Y se ilumina, pues eso. Sí es cierto que al poner los LED, las tiras de LED, las pongo un poquito cejadas Ujú. para que alumbre para adentro, para que alumbre para Vale. adentro. Ahora, bien, Miguel Ángel, porque te voy a leer un comentario muy chulo de Ali, porque tú sabes que Ali es de pata negra para estas cosas, Sí, es totalmente. investigadora total del juguete. Tú les pones las luces, tanto por delante como por detrás, en blanco, para que se ilumine todo el conjunto y ilumine bien a la figura, ¿verdad? No, detrás no tengo luces, Solo delante. solo delante. Ujú. Solo delante, pero todo el marco, arriba y abajo. Claro, ahí está, todo lo largo. ¡Oh, qué chulo! El oeste. Qué bonito, tío. Tú Todo. sabes que tenemos aquí un montón de comentarios atrasados porque la gente está flipando con lo que está viendo, ¿eh? Y es que me da igual los que estemos aquí, que estemos pocos, que estemos muchos. Es que la gente lo está flipando, tío. La gente está... Qué cosa más bonita, tío. Qué dibujo, qué fantástico, tío. Es que es viajar en el tiempo, tío, con tu colección. Es una maravilla, tío. Yo desde que te conocí, vamos, te conocí con el vídeo de Javier del Dragón Dorado, luego hablamos en privado, que me pasaste tu libro en PDF, ¿te acuerdas? Sí, En aquel momento yo no estaba para poder comprártelo y tal, dije, hostia, qué putada que no se lo puedo comprar a este muchacho, pero tío, es que a mí me apasiona, tío, esta escala, este tipo de dibujos, me encanta. Dice Alicia, dice Miguel Ángel, ¿alguna vez te has llevado una decepción al recibir una figura porque te llegase en mal estado, por culpa de un mal embalaje por parte del vendedor? ¿Te ha pasado alguna historia así? montones, montones. Sí, no me digas. Montones, porque tú ten en cuenta que son muchísimos pedidos. Aquí no encuentro prácticamente nada. Y si me quiero ir fuera, o sea, yo toco toda la línea de Big G, no solo con Ghost, como sabéis. Sí, Entonces te tienes que ir fuera porque aquí no hubo. He claro. pedido a todas partes del mundo donde no te puedes ni imaginar. Y Sí, claro, hay algunos que lo cuidan muchísimo. Me acuerdo una moto que me mandaron una vez, un alemán me parece que era, y me pegué lo menos media hora quitándole papelito, porque la había puesto como si fuera, pues yo que sé, algo de la tumba de Tutankamón, lo protegió joder. demasiado. Y después también he visto a alguno me ha mandado, solo metió en un sobre la figura y llega aquí destrozada Qué con las putada, tío. reclamaciones, pero vamos, también por eso he Además, aprendido a restaurarlos por, todos. por ejemplo, Miguel Ángel, mira, una pizza de Beijing que ahora tienen más de 40 años, un Beijing pelado y montado, un básico, en su cajita, con su, como dice el Tito Luigi, que lo he leído aquí en un comentario, con el Meiba de toda la vida. Más o Sí, menos, ¿en qué precio medio podemos comprarlo? pues mira, depende de qué país sea, Sí, depende de qué país. sí, Si hablamos de un Big Gin de Congos, ¿qué estamos hablando? ¿En caja o fuera de la caja suelto? con su cajita básica, por ejemplo. Bueno, dinos Pues los dos un precios, Big, ya está. vale, mira, un Big Gin de Congos en caja ahora mismo puede rondar los 600 euros. 600 pavos. Sí, Miguel Ángel, que te has quedado aproximadamente. colgado. Te has quedado colgado. Espera, un segundo. Sí, sí, tranquilo. Ahora, Mien- sí, ahora, ahí, que te ahora, habías dado la vuelta, te habías porcado. había Qué volcado. guapo. Había Unos porcado. 600 euros lo que es el Big Gin. Fuera de la caja, pues si se mantiene, es que también, claro, es que hay el primer Big Gin en España, el truco está ahí Sí, detrás, el leer lo que pone ahí, ¿vale? sí, a ver, espera, Eh, espera, 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 no, no te muevas, no te muevas, no te muevas. escucha, que mi pulso es legendario, ¿eh? No sé yo si voy a aguantar mucho así. Ahora no te escucho.
espera. Ahora vamos a poner, a ver si te puedo poner a ti, tío. Aquí, espérate. Que es que muchas veces con mi memoria se me olvida. Ahora me escucha, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Vale. ¿Qué es lo que qué tiene que poner detrás, Miguel Ángel, la figura? Mira, aquí los primeros Big Jim que salieron en España fueron Sí, fabricados en Portugal. sí, Entonces ponen Made in Portugal, sí. Patent Pending, porque la patente todavía estaba pendiente. Esos son Ah, más caros porque son los más antiguos, hombre, lógicamente. claro, claro. Después, los que pone ya Congos España, es muy difícil encontrarlo que esté en condiciones, porque ya la calidad cambió muchísimo. Y un Big Jim Congos suelen estar un poquillo deteriorados. Después, este tal cual, tal como ves, pues te pueden pedir desde 60, 70, 80, depende. Ese precio más o menos, lo que es Es Big una, Jim. es una, es una figura muy bonita, ¿eh? Las cosas como son. Este es más caro. Ujú. El Doctor Acero es más caro. Este es más caro. Pero bueno, después ya si nos metemos, por ejemplo, el Invisible, primero que no lo venden en cualquier parte. Yo porque tengo amigos coleccionistas mexicanos y ellos son los que me lo han ido buscando, pero te puede costar unos 300 euros la figura suelta, Mamma lo que es mía. el Invisible. Sí, pero es que el Doctor Acero, bueno, te voy a poner un ejemplo. El del Mundial 82 en caja está a la venta, ahora mismo hay uno en 1.300 euros. Joder, tío. Qué barbaridad. El australiano pueden pagar lo que quieran, porque el australiano conozco 3 en el mundo, El, 3 el, de- el fuera de del bañ- caja. el del bañador. Sí, el olímpico australiano. Y ese Ujú. pues, te pueden pedir por la figura suelta 1.200 perfectamente si la quieren vender. Oscila Jolín. muchísimo, depende del modelo. Y en caja en la caja de Congos, que yo Sí. tengo 2, por cierto, pues hace poco se vendió uno, me parece, y estaba un poquillo deteriorada la caja, me parece que fueron 850 o Y 900 dice, euros. atento a todo benediástico, que dice entre paréntesis el colega, y tengo 2. Qué Pero grande, bueno, tío. llevan conmigo 25 años, por Claro, lo menos. tío, Yo ahora mismo es que no me vamos a lo ver, podría comprar. es lo que digo yo siempre, Miguel Ángel, vamos a ver, yo personalmente soy incapaz de coleccionar una sola cosa, para bien o para mal, para bien o para mal, porque el coleccionar una sola colección te da una sapiencia de esa colección, pues como tú, que hoy en día pues eres uno de los coleccionistas mejores del mundo en BG. Y tú coges y haces así en cualquier sitio, hablando mal y pronto, pero como estamos en mi caso, lo vamos a decir, y te la sacas así, haces poma. Aquí estoy yo para hablar de Beijing. A mí Lo que quieran, de particularmente, Vichy, lo que quieran. claro, tío, es que a mí particularmente, como me gustan muchas colecciones, a ver, para bien o para mal, ¿qué vamos a hacer? Pero me da un abanico de información mucho más amplio. No tengo ningún Beijing, pero me encanta tu canal y me informo, porque yo sé que tú eres uno de los mejores coleccionistas del mundo de esta materia, y como tuve ese pequeño contacto infantil con ellos, y me gusta tanto el tema de la escala, de la ropa, esos vehículos, tío. Tú sabes, os voy a contar una pequeña anécdota. Yo soy de los que pienso, y a lo mejor me estoy colando, quiero leer el comentario de Micaela ahora después, que lleva muy activa todo el rato y no le he leído ni un comentario a Micaela, que le mando un fuerte abrazo y le agradezco mucho su presencia aquí porque es nueva en el canal. Hace poco, tío, yo digo, mira, yo creo que Action Man de los años 90 pienso que va a ser una colección que económicamente se va a revalorizar bastante en los próximos años, porque claro, eso fue finales de los 90, principios de los 2000, el pico máximo de ventas fue en el 2005 y tal, pues va a ser una generación que en unos pocos años va a tener poder adquisitivo y van a empezar a buscar lo que no... que tuvieron, lo que les faltó, etcétera, ¿no? Y Action Man, particularmente en España, aquí se vendió como churro. Entonces, pues yo pensé, digo, mira, pues entre que me gusta y que podemos ver algo de inversión económica a futuro ahí, que no nos pase como con Master del Universo, que nos ha pillado ahí con el paso doble cambiado. Oye, pues mira, pues entre que vas y vienes, vida tienes, y vas haciendo algunas piezas en caja a buen precio. Ahora mismo Action Man se pueden comprar cosas a buen precio.
El mes pasado, cuando me examiné en febrero, no, en abril, mayo. Tuve un examen y me llegó el mismo día del examen una caja que me he comprado por Vinted. Os lo recomiendo a todos. Yo no me tapo nada, tío, porque esto es para compartirlo con amigos. En Vinted podéis conseguir cosas de coleccionismo. Coleccionistas de Alemania, de Holanda, de Bélgica, de Francia, a precios mucho más económicos que en España. Os los recomiendo encarecidamente, de verdad. Hay coleccionistas muy buenos a precios muy razonables. Y concretamente de Action Man he conseguido del catálogo de 1994, que es la primera línea de Action Man de Hasbro, el Jeep militar 4x4 que sacó Action Man, lo he conseguido en caja, con instrucciones, con pegatinas y con los accesorios dentro de la matriz a un precio que os reiríais, a 40 pavos con gasto de envío. Y es una caja tremenda. Vamos, de hecho la tengo en el trastero porque ahora mismo no me la puedo traer a casa. Mira, de yo ese tamaño, de esa escala, tío, de esa escala. Es una maravilla, tío, una maravilla. Yo en Vinted he comprado bastante. Cuando descubrí Vinted, que había Big Jim, me volví loco, porque es lo que tú dices, unos precios ridículos, de gente que tiene el cuartillo y quiere vender y no sabe ni lo que tiene. Sí. Pero hasta que se corre la voz, porque ya se corrió la voz, se meten los italianos y donde entren los italianos, que los quiero mucho, pero donde se mete la oferta y la demanda, es la oferta y la demanda. Y ya los precios tampoco son muy baratos, pero sí es cierto que encuentras cosas, porque también te digo, cuando llevas, como yo, 40 años coleccionando Beijing, las cositas que me faltan son las muy complicadas de encontrar, las que no ves que salen a la venta, y entonces sí agradece uno que haya otras plataformas de venta donde puedas ver esas nuevas cosas que eBay está muy explotado ya, todo colección también, está muy trillado, entonces son más profesionales los que venden ahí, saben lo que tienen, te meten unos clavazos, y Vinted la verdad es que a mí me ha sorprendido gratamente. Pues mira, nos dice Micaela, hace ya un montón de rato, porque nos hemos puesto a hablar aquí como dos auténticos sacamuelas, dice, yo tengo la colección completa de los Caballeros del Zodíaco en caja, de los años 80, son 27 total, están todos en español, menos la saga de Poseidón, que salió solo en francés. Grandísima colección los Caballeros del Zodíaco, que yo sé que a Miguel Ángel no le tocaron por edad, que no es que te estoy llamando viejo, es que me tocaron a mí, tío. Y los Caballeros del Zodíaco, ojo, que es que en su época costaban 3.000 pelas y luego empezaron a subir. Y vamos a leer un poquito, dice Luisito del Búnker de Recoil, este es un grande de España y parte del extranjero. Joder, qué grandiosa historia, amigo Miguel Ángel, y la tuya también, amigo Benny, que recuerdo, esa época era maravillosa. A todos nos regalaban algo de cara al verano en fechas señaladas, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Micaela, ¿conocéis alguna tienda que se llama Master Game al lado del Multifitness Centro? La llevaba David ha vuelto a abrir online. Subí un vídeo el otro día. No, pero ¿en qué ciudad no habla, Micaela? Eso es lo que no me queda claro. Playmobil Coahuila, buenas tardes. Saludo a todos desde México. El pobre Omar se habrá quedado ya dormido desde que nos puso este comentario hace un montón de rato. Max Comics, saludos desde la Ciudad de México, excelentes piezas, están bien perronas, ¿Qué precio marca en la caja? Dice Gin Tony, pero no sé cuál caja es la que ha salido el precio. Ese es el detalle que me ha faltado. Qué chulo. Te puedo decir porque me sé los precios de la época. Sí, y un claro. Beijing en caja, por ejemplo, cuando yo empecé a comprarlo, valía 550 pesetas en el 74. Ya ves tú. El último precio que tuvo el más caro eran 750. Así que más barato que era un dinerito en la época, pero ahora lo piensas y es ridículo, porque vamos a ver, si costaba 500 y ahora 500.000, porque la roja que tengo ahí perfectamente puede valer 3.000 euros ahora mismo. Qué barbaridad. Entonces, fíjate tú, se multiplica de loco, para haberlo sabido en la época. Claro, pero como digo yo, para saber un libro, tío. Ya eso es impensable.
Papito Luis nos preguntó hace rato que quiénes son los mayores coleccionistas de Big Jim. Italia, sin Italia, duda. ¿no? Sin duda, porque allí estuvo hasta el 87. Sí, claro. sí, Álvaro allí Espósito, que nos dice hola a todos. Los italianos nos robaron la cartera, como siempre. Me encanta cómo tiene acomodado toda la vitrina. Sí, sí, Omar, es que esa es una de las grandes virtudes de Miguel Ángel y su colección. No solo la sapiencia de los años que tiene el tío, que es un fenómeno, sino también la forma tan magnífica de exponer una colección, tío, que es que no es lo mismo. Yo en su momento, cuando diseñé esto que tengo aquí atrás, me parecía que era lo mejor del mundo y 10 años después me he dado cuenta de que no. Pues eso, es que es muy importante la exposición. Micaela Rodríguez, las Barbies tienen mucha ropa, hombre, claro que tienen muchísima, muchísima. La colección de Miguel Ángel es una auténtica pasada, top, 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 top. ¿Cogen mucho polvo en las estanterías? Buena pregunta. La mía no, porque como comprenderás, esto para ponerte a limpiarlo es de loco. Entonces yo hice la estantería, al hacerla yo la vitrina, pues procuré sellarla. Y eso está bien sellado. Tengo hasta cerrada con velcro. Está cerrada la puerta. Entonces ahí no entra polvo ninguno. No entra polvo ninguno. Con lo cual me ahorro. ¿Son puertas de riel o son puertas de bisagra? No. Yo quería hacerlo que tuviera los menos bastidores posible para que se viera todo. Eso, si lo hago de cristal, pesa muchísimo. Sí. Entonces las estanterías sí son cristal, pero las puertas son de metacrilato. Ajá. Son metacrilato, entonces pesa menos. Sí. Y es más maleable, el marco es de aluminio y tengo pegado velcro de ese que es de doble cara, que trae adhesivo en cada lado, aparte de una junta de goma de esas de las ventanas. Entonces pega y se queda sellado, se queda todo lo que es el marco totalmente sellado y hermético, ahí no entra nada. Que por eso cuando lo abro, que eso es lo que no se puede ver a través de esto, el olor. Cuando yo abro ahí, el olor que me viene es el mismo que cuando yo entraba en la juguetería con Infancia 6 años. Pura. Sí. Qué grande, tío. Y ya por casualidad, tío, por curiosidad, ¿la hiciste tú o fue diseño tuyo y te la hizo un profesional? No. Yo La la diseñé y yo la fabriqué. Yo fui ahí al Leroy a comprar el metacrilato, las molduras de aluminio, todo, y taladrito y ya está. La construí yo entera, desde cero. Yo puse las luces, todo lo hice yo. Qué guay, tío. Eso sí que tiene un meritazo, tío, porque, por ejemplo, a mí aquí es que polvo no me entra mucho en esta habitación y ni siquiera está cristalado porque no pude. Por motivos, en fin, ya está, no se pudo y ya está. Pero es muy importante el tema del polvo en las colecciones, depende de dónde vivas y demás. Qué pasada lo del fútbol americano y el ciclista, eso es una maravilla, hombre. Saludos a todos, qué lástima que me he tenido que ir a currar. Bueno, ya está, no pasa nada, tío. Fuerte abrazo, nos ven diferido y no pasa absolutamente nada. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Me voy a saltar comentarios, tío. Ojo que no te escuché, Fabrizio. Sí, ¿verdad? Dice, mucha gente cree que Vintage es solo de ropa. Sí, porque Vintage lleva menos años y mucha gente pues se piensa eso, tío, que es solo de ropa, vamos, en fin, Día en el Cabrito, hola muchachos, vamos a ver más cositas por aquí, nos vamos para abajo, Emilio de la Fonte, hola Off Topic, y nuestra amiga Ali Miguel Ángel. De todas las piezas que tienes actualmente en tu colección, ¿qué figura fue la que más años te costó poder conseguir? No por su elevado precio, sino porque no se vean muchas a la venta. Hay unas cuantas. En principio, ya te digo que el australiano, ese es el Santo Grial. No me rindo, porque no me rindo, y algún día lo tendré. Pero sí es cierto que mi ilusión principal era tener a este en la caja de Congos, tal y como yo lo recordaba en la tienda. Tuvieron que pasar muchos años y al final la conseguí precisamente un español que la vendía en Inglaterra.
y ahí la pude conseguir. Después, ya te digo, las mexicanas no son fáciles, pero entablando amistad, los grupos, los foros, pues mira, más o menos te salen, te la venden, ya es cuestión de dinero. Pero de encontrarla, quitando al australiano, está en la caja de Congos, me costó años, hasta que por fin la tuve. Claro, eso es lo bonito de esto, seguir y persistir. Micaela, que le preguntábamos antes, dice que es de Granada capital. Muy bien, paisana andaluza. Saludos desde Finlandia. Allí no tienen problemas con la ola de calor, Totalmente. ni con quitarse la corbata, ni nada de nada. Es más, la presidenta de Finlandia está bien rica. En fin, que la hemos visto hace poco en las noticias. En fin, está la muchacha de muy buen ver. Pues Miguel Ángel, pegan, a ver, ¿qué más nos puede enseñar por ahí? Que le pegamos una súper pasadita a los Bee Gees. Esto para ti, tío. Pues, expláyate. El próximo día voy a ver cómo se cambia la cámara, porque ya te digo, si no, entre que yo no veo nada. Mira, por ejemplo, a ver si podemos ver esto. ¿Ves este maletín? Buah. ¡Ay! Toma. Esto es un avión, ¿vale? Es un esto avión, lo abres. Sky Commander. Sí, esto lo abres y es un avión por dentro. A ver si consigo que vea un poco, aunque sea. Esto se abre y se... Espérate, a ver que lo... No sé si estáis viendo algo. Sí, tranquilo que sí. Qué chulo, tío. Ahora vamos a poner el comentario de Raúl a propósito de Finlandia. Qué bonito, tío. Esas cosas a mí me flipan. Esto tiene dentro pues, todas sus cositas, sus mesas, y realmente es un avión. Un avión. Después esto es de la serie espionaje, tenemos el camión de bomberos. Ese camión azul con el guardabarro en amarillo, ¿qué es? ¿De aventura? Este es de espionaje. De espionaje. Este es de espionaje. Ese es muy parecido al que yo comentaba antes, de Action Man, es bastante parecido. Sí. Después, esto es muy curioso, que es un centro de operaciones, esto es enorme. Enorme. Esto lo monta y es pues eso como la casa de Beijing, que tiene gimnasio. Es como el edificio de 13 ruedas del Percebe, más o menos. Y tiene hasta ascensor. Qué y guapo. Arriba va el helicóptero, tiene helipuerto arriba, que por cierto, mi helicóptero anda por ahí. Ahí está, qué bonito, tío, en amarillo. Qué bonito. Después, y además que tiene el techo muy bien iluminado, no como yo. Después el catamarán, que me parece una maravilla, porque aparte de ser grande, está chulísimo. Navega de verdad, lo puedes poner en el agua que no se hunde. Esto de en aquella época, Miguel Ángel, perdona que te interrumpa, se pusieron muy de moda los catamarán, porque tanto Airgun Boys como Playmobil los sacaron también. Vaya, sí. tío, y Lo eso que pasa flotando que y navegando de verdad. Esto tiene un tamaño considerable, ¿eh? Si te das cuenta, mi mano son unos 20-22 centímetros, pues fíjate todo lo que me falta para llegar hasta arriba, es grande. Esto es otro centro de operaciones que si lo abres tiene dentro pues, como una oficina de agentes secretos. Qué chulo, que estaba muy de moda en aquella época. Un maletín, como dicen mis niñas, es un maletín que lo cierras y te lo llevas donde quieras. Qué chulo. Mattel ha hecho muchos juguetes de ese estilo. Con la tabla, ya sea para estudiar, para planchar, para lo que sea. Mattel ha hecho muchos juguetes. Sí, con ese tipo de Aventura en el pantano, que también me trae muchos recuerdos porque me gustaba mucho, me la regaló mi tío y para mi cumpleaños, y la verdad que me gustaba mucho con el caimán. Qué guapo. El caimán de la Fuensanta que tenemos aquí en Córdoba colgado. Pues y el coche, el Laservet, ese es el famoso Laservet, ¿verdad? Y este es el de Condor. Este es el de Condor. En mi canal hay un vídeo que salen todos, porque los tengo todos los Laservet. Esto es el buggy. Espérate que está lo de bomberos medio. El buggy con la barca y el remolque. Qué chulo, tío. Me apaño.
porque también el tamaño, mira mi mano. Sí, es tremendo. Y esto mide casi 1 metro, mide la caja. Es enorme. Y bueno, algunas muestras te he sacado para que veas, estos ya son vehículos espaciales de la serie del espacio. Y el vehículo de rescate que podías poner aquí al Big Jim. Y tiene su grúa, que, en fin, está completito. Podías echar el rato pasándotelo, pero bien, de niño. Hombre, la verdad ya que ves, sí. tío. Qué maravilla. Y estos que están arriba, que no te lo he dicho antes, estos son los primeros. Estos son los primeros que salieron. El de Japón, que ese solo salió en Japón en la versión, el intento de Mattel por intentar vender Big Jim en Japón, y eso que allí estaban y que hiciste un vídeo muy bueno en tu canal de este Big Jim que intentaron en Japón. Ese me costó trabajo encontrarlo también, porque la verdad es que no se suele encontrar. Y ahí pues tenemos el primer Big Jim que salió en el mundo, que venía así. ¿Cuál de ellos? Señálanoslo si puedes, por favor. La caja esa. A ver, espérate. Si es que no veo nada, picha. Tranquilo. Este de aquí. A ver. Tranquilo, ese, ahí está. Lo que estoy señalando. Y Big Jack, y Big Jim. Y el primer Big Jack. Eso es. Ahí salieron. Esos son los dos primeros que salieron en Estados Unidos, Big Jim y Big Jack. Big Jack, que después, es el compañero, el negro de toda la vida. El negro de toda la vida. Coño, sí. Y aquí al lado parece que nos van a meter en la cárcel ahora por decir que el muñeco es negro, cipote. Pues sí, no, es que es negro. Es el Mark Strong, que fue el primer Big Jim que salió en Europa, porque no se podía llamar Big Jim. En Europa había una empresa alemana que se llamaba Big, y entonces no podían comercializarlo bajo el nombre de Big Jim, entonces le pusieron Mark Strong. Duró poco tiempo con ese nombre, ya arreglaron, ya ven los abogados que no tendría Mattel, y ya sí salió como Big Jim. Entonces es muy curioso ahora el poder encontrar un Mark Strong, una caja de Mark Strong. Y es difícil. Complicado. Pues mira, nuestro amigo Raúl desde Finlandia, que no es el primer directo que ve del canal desde Finlandia, tío, que parece que está ahí al lado, yo estoy en Noruega y Finlandia está más lejos todavía. Tardó un rato en llegar. Sí, como de aquí a Arcolea, más o menos. Dice, Benny, tenemos 27 grados hoy. Y Marin es la presidenta de Finlandia. Dice, está para ponerle un piso. Está igual que tú que yo, la muchacha. Muy guapetona que es. Dice Papito Luis, yo recuerdo cuando un bombo de detergente Colón llegó a valer más de 1000 pesetas. Las madres decían que dónde íbamos a llegar. Pues fíjate cómo se está poniendo el patio. Qué bonito. Y dice Gianni el Cabrito, dice que si puedes enseñar el famoso tigre que se usó para Máster del Universo. Lo voy a intentar porque como no veo, ya te digo, voy allá. Es que tengo overbooking en la vitrina. Vamos. Sí, ¿verdad? Tiene que estar... Fíjate, ese buzo que sale ahí, a la izquierda, que ha sacado ahí, es igualito que el primer buzo de la primera serie de Action Man del 94. Y ahí está el famoso tigre que usó para el mismo molde para Máster del Universo. Y al lado el gorila. Y el gorila salió en Action Man también, aunque fuera de Hasbro, pero salió. Después salieron otras series que no pone Big Jim en la caja, pero el cuerpo es el mismo. Y los coleccionistas pues también le tiramos. Que es, por ejemplo, a ver si lo veis. Dice, no es negro, es marrón. Es más negro que el tizón. Ese es Seth MacKagan. Isabel será tu santa madre, ¿verdad? Que dice, sí, hola. Sí. Pues eso que se ha conectado aquí la buena mujer. Isabel, pues ya se habrá despertado mi hermano. Isabel, si es usted la madre de Miguel Ángel, le mando un beso muy grande y le doy la enhorabuena por la colección que tiene y sobre todo por la buena persona que es su hijo, que es un tío estupendo. Joder. Claro que sí, coño. Dice Gianni, el Cabrito, hay que hacer un unboxing de todo eso, Miguel, que tienen que respirar un pelín. Va a hacer un unboxing. Lo que está acá, ya. No, pero sí es cierto que es bueno que los plásticos respiren. Entonces yo de vez en cuando
de vez en cuando los abro. Y mira, os voy a enseñar una cosita que es también un poco curiosa. Sí, los walkie-talkie. Los walkie-talkie de Big Qué Jim. bonito, tío. ¿Quién no Está tuvo chulo. unos walkie-talkie o se los prestó con un amigo de pequeño? Pues estos todavía funcionan. Qué guay. Todavía funcionan. Sí. Y en su Qué cajita. guay. Qué guay, tío. Nos pregunta Ali, dice, antes, cuando contaste la historia de dónde te vino ese amor por Big Jim desde niño, que si te Sí. decían algo, tus padres, tus familiares, cuando siempre pedías por Reyes o cumpleaños la misma figura. Mira, ahora que está supuestamente ahí mi madre, espérate que es que estoy poniendo el cargador. Sí, tranquilo, tranquilo, tú tranquilo, Que estás en tu casa. mis padres estaban hartos de mí, entonces, pues probablemente me lo dirían, probablemente. Pero yo siempre he sido muy de ideas fijas, ¿sabes? Yo no he sido... Sí. Cuando a mí me gusta una cosa, me gusta siempre. Y también tenía la fijación por un Corvette desde chico, un Chevrolet Corvette, que es el mismo que tenía el Doctor Acero. Y ahí lo tengo en mi garaje, porque no quiero otro, fijación. Entonces vale, que dice, yo tengo un Chevrolet Corvette y ahí lo tengo en mi garaje. Sí, al final lo conseguí, Tío. Un Corvette del 75. Qué guay. Si no, corregidme, que yo de coches tampoco no entiendo tanto. El Chevrolet Corvette es el molde del coche fantástico, ¿verdad? No, es el Pontiac. Es el mismo que te he enseñado en la Cerveza. Pontiac Silverdome, ¿puede ser? No, el Transam. Vale. Vale, es que yo te digo, yo de coche arrancar por el coche fantástico. El Corvette que yo tengo es el La Cerveza, el mismo, pero en gris. Y ya te digo, yo, fijación y el Doctor Acero, pues bueno, también tenían esa ventaja que no se tenían que comer la cabeza de que me regalaban o que no me regalaban. Pero como a todos le pedía lo mismo, pues a lo mejor se juntaba unas navidades y mis tíos, éramos bastante familias y yo me he llegado a juntar con 7 Doctores Acero y ningún otro Big Jim, solo 7 Doctores Acero. Y lo disfrutaba tela. De hecho, es tal la pasión que tengo por el Doctor Acero, mira el tatuaje del pecho. Es el logotipo de tu canal. Es el logotipo de mi canal y no sé si se ve. Joder. Lo tienes tatuado ahí, sí señor, bien clarito. Sí. Sí, yo también tengo aquí un tatuaje, tío, muy señalado, que es todas las Copas de Europa que ha ganado el Atlético de Madrid. Lo tengo tatuado. Sí. Qué grande, tío. Miguel Ángel dice, Raúl de Finlandia, dice, ya quisiera yo para los Hyperman todo lo que tienen los Big Jim. Cuidadito que Hyperman hay manteca y tela, ¿eh? Sí, pero es lo que te decía antes, y Hyperman es una colección fantástica. Me gustaba mucho de chico. Sí es cierto que el tamaño es considerable, entonces los vehículos y los accesorios son muy grandes, pero te aseguro que Hyperman es un tercio de lo que es la colección de Big Jim. Aquí en España no, lógicamente, pero a nivel europeo, si nos ponemos, por ejemplo, en Italia, que salió todo lo que salió en Estados Unidos y todo lo que salió después, todo lo de Big Jim salió en Italia. Ahí te puedo decir que es una colección muy amplia, mucho más que la que pueda tener Hyperman o Madelman, claro. Una pasada, tío. A ver si un día tenemos que hablar aquí solo de Hyperman con Javi del Dragón Dorado y con Phil de Phil Game. ¿Lo conoces, al Tito Sí, Phil, verdad? Phil tiene una buena colección de Hyperman, la verdad que sí. Que me encanta. Y un tío que sabe. Está puesto. Sí, está puesto. Miguel Ángel, ¿en qué época de tu vida dejaste de pensar en Big Jim o te aburriste de coleccionar? No, esto te ayuda, porque en la vida, como bien sabemos, no es nada fácil. La mía no ha sido fácil. Me ha costado mucho trabajo tener lo que tengo hoy en día. Además, trabajo literalmente. Y esto es una escapatoria. Esto es más que un hobby. Es cuando uno está revuelto, tiene un día que prefiere no pensar mucho.
le echas mano a los Big Jim o a buscar, aunque sea, aunque no puedas comprar ninguno, pero te evade. Entonces, no, en principio no, en ningún momento te he dejado. Hombre, relajas, tenemos te la edad tonta, despiertas. claro, pero todos tenemos la edad tonta de la adolescencia, el principio de la juventud, que lo dejas un poquito aparcado, pero tampoco tenía un duro, entonces, pero yo sí hacía algún viaje, yo iba a Sevilla, iba a Málaga, yo procuraba ir a alguna tienda de juguetes antigua para ver si quedaba algún resto de Big Jim. Lo he tenido desde siempre, desde chico he estado Claro, detrás de Big y Jim y guardando a juguetes. lo mejor no has encontrado nada, pero has disfrutado tu viaje y has estado investigando y eso también, para lo que es el Sí, sí, coleccionismo, hace mucho sí. porque aprendes mucho. Y también Sí, y además, te evades, te haces tu y, viajecito, te evades, te y echas lo tu que hemos horita. dicho otras veces, tú el entrar en una tienda antigua y decir, ¿tiene algo de Beijing? La mayoría no saben lo que es. O bueno, hoy en día ya no, ya tienen que ser sitios Ya no. específicos. Pero te hablo hace 25 o 30 años, el que se iba para adentro, aunque no sacara nada, aunque después te dijera, no me queda nada, esos minutos o esos segundos, eso no tiene precio. Se te ponía el corazón a 1000 Ay, si en pensar nada más que pudiera tener algo allí ahí tú adentro. pensando, Sí, hostia, que me lo saca, que me lo saca. pues sí. Pues sí, y lo que saque es que me da igual lo que saque. Que Y me en lo algunas llevo. ocasiones pues he tenido suerte, en algunas ocasiones sí he tenido suerte y me han sacado algún blister de ropa o me han sacado el Claro. caballo, el ring de boxeo, todas esas cosas sí las he encontrado yo en tiendas antes de que existiera internet, sí. Pues ya te digo que yo en Almacenes Calia recuerdo con total nitidez cajas enormes de Beijing, del oeste de pirata, la carreta, el tipi, los indios, tío, una preciosidad. Y Hay aquí, muchísimo. y aquí está Y ya, tu santa madre diciendo, qué bien te explica, hijo, y qué guapo eres para mi ojo. ¡Ole tu madre! Y un aplauso para ¿qué, esa madre, me cago en la leche. ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Hombre, ¿qué te va a decir tu madre? Me cago en la más. ¿Qué te va a Además que es decir? verdad, ¿eh? Que además es verdad. Hombre, claro, claro que sí. Space Comic, buenas tardes. Aves que nos enseña Miguel Ángel, listas de ropa. A mí me gustan mucho, tío. Mira, este es el de fútbol de la selección española, la versión olímpico. Qué guapo. Está chulísimo. Pues estas Qué- son las cosillas que sí podía encontrar en tiendas, porque esto no le ocupa Claro, mucho sitio al tendero y las tenían allí. Blister de estos sí he conseguido hace años, pero he conseguido muchos en tiendas sin llegar a que existiera internet. Pero claro, cuando es lo que te he dicho antes, cuando empezó internet, eso era magia. Eso le cambia la vida a un coleccionista, totalmente. mm. Las nuevas Oye, generaciones no saben lo que es eso. dos preguntitas muy buenas antes de terminar. Dice Space Comic, dice Miguel, ¿tienes piezas mexicanas de Guía Cero? Sí, tengo el Doctor Drago, que es el Doctor Acero, lo tengo en caja y fuera de caja, tengo 3 por lo menos. Tengo también a Kid Acero, que es el Big Jim de México. Tengo al Hombre Invisible y al Biónico, completitos los dos. Y ahora estoy detrás de un Zora mexicano porque es el único Zora que me falta. Y poquito a poco. De hecho, realmente me faltan, creo que son 4 de México y una variante del Double Travel para tener todas las figuras que salieron en todo el mundo. Solo me Qué faltan esas, guapo, tío. poquito a poco. Qué Bueno, y guapo. el australiano, y el Y el australiano. australiano famoso. Dice Emilio de la Fonte, Delia Fonte. Pregunto, la reacción química de los brazos, sobacos, ¿lo padecieron todos los Big Jim? No, los peores con diferencia con Ghost. Sí. Después, depende dónde los almacenes, los más antiguos sí reaccionan también. Ahora, te digo que los italianos ya de los años 80, eso son una calidad excepcional. Eso no se derriten. También, claro, depende de dónde los almacenes. Pero, mira, por ejemplo, este es con Ghost, Sí, ¿vale? Y se ve que está ahí, eso lo tengo que reparar. Es fácil sí. de restaurar, de hecho hay un Que tutorial en mi canal. lo hemos visto en tu canal, sí, Sí, correcto.
Pero los italianos... Los brazos, la cintura, la cabeza, los pies, cómo se repara todo, ya lo has puesto en tu canal. Los italianos no, se ve que eso ya lo consiguieron mejorar, pero sí que los de Congos, como los tengas apoyados, que por ejemplo hay gente que tiene algún Big Jim y un coche, por ejemplo el buggy o cualquier cosa de esa, y tiene tendencia a apoyar el muñeco, el brazo en el coche. Sí. Se lo come, se acaba comiendo el coche, se come el plástico entero, le hace el surco. Joder. Entonces, yo los míos que tengo puestos en coche, les tengo los brazos levantados, pero por si las moscas, les pongo un trocito de papel. A mí el que me da muy buen resultado es el papel de este que se mete en el horno, que es un poquito como aceitoso. Vegetal, sí. Este es buenísimo para eso. Sí. Y con eso ya no tienes problema. ¿Y antes de irnos, alguna cosita que tengas por ahí preparada para enseñarnos más o no? Sí. Pues yo te dejo en primer plano, hombre. Tengo de todo, no sé qué más te puedo sacar. Cosas curiosas tengo como por ejemplo, mira qué curioso es. Te pongo a ti solo, venga, expláyate, chavalote. Mira qué curioso es esto. Sí. Esto es la caja que mandaban a las tiendas de Congos donde venían los Big Jim dentro. Es curioso encontrar una caja de estas así, sin que esté rota. Estamos hablando de esto, puede ser el 76. Después tengo también otra curiosidad, mira que me pilla a mano y todo. Un puzzle de Big Jim que también tuvo su puzzle. Parece un Big Jim porque, ¿ves? Pero es un poquito más chico. Este lo vendían en los kioscos, es un juguete de kiosco que solo salió en Francia. Solo salió en Francia, pero como veis es igual que Big Jim. Es un puzzle absoluto. ¿Qué más cosas? Pues te puedo enseñar los maletines de transporte si quieres, que tengo unos pocos. Que están chulos también porque hay varios modelos. También de eso los tengo todos. Y para transportar tu figurita. Esto se estilaba mucho antes también. Sí. Se estilaba mucho porque todas las figuras que tenían ropa y accesorios para llevar, pues en vez de llevarlo en una bolsa, pues te vendían también el maletín, te lo vendían también. El especial que salió para el pack. Qué bonito, tío. Que también es bastante curioso. Y no sé, te puedo coger el vehículo este, por ejemplo, para que lo veáis con más detalle. Esto tiene sus luces que encienden, que funcionan, incluso el foco este también, que lo puedes mover y se enciende por la noche. Tiene aquí el cabestrante, el winche, con su manivela. Este de la serie Espionaje, que aquí en España es una lástima porque este vehículo es muy bonito y un chiquillo pues disfrutaría tela con esto, y a ver si lo hubiera tenido yo. Pero, por desgracia, aquí en España todas esas cosas nos quedamos sin ellas. Y no sé qué enseñarte más. Porque eso es lo que qué cosas más bonitas, tío. Lo demás lo tengo todo ahí metido en la vitrina y bueno, y en más cajas porque tengo muchísimas cosas, sobre todo las piezas grandes no me caben aquí. Es una lástima porque las suelo tener en cajas y para que no se estropeen las cajas, pues las tengo guardadas. Y mira, ya que estoy aquí en la mesa y todo, te voy a enseñar el avión. Mira, nos pregunta Raúl desde Finlandia que cuál es el link a tu canal para suscribirse. Yo acabo de copiar y pegar uno de tus vídeos, un tutorial de reparación, para que a través de ese vídeo pues que se metáis, que se suscriban. Sí, claro. ¿Vale? Todos los amigos Channel. Suscribiros a Big Jim Channel, que vais a aprender un montón. Qué cosa más guapa, tío. Mira el tamaño que tiene el avioncito. Pues, a ver si lo puedo abrir. Pues enséñalo, que ahora vas a ver una cosa que te va a hacer familiar.
Qué bonito, tío. Qué bonito. Pues fíjate, salvando, Miguel Ángel, salvando por supuesto la distancia del nivel de detalle y tal, pero te voy a mostrar un hermano pequeño de Mattel de ese avión que tienes ahí. Mira, es un hermano pequeño. Fíjate. Salvando la distancia, ¿eh? Ojo, que el tuyo es de tela, mucho más detalle. Este es el avión de Barbie. Que hicimos un vídeo, mi hija Victoria y yo, en el canal. ¿Vale? Son cosas bonitas. Claro, tío, porque es que ves el paralelismo a lo largo de las décadas de que Mattel se acuerda de lo que sacó hace 40 años y lo vuelven a sacar ahora adaptado a los tiempos de los niños de ahora. Fijaos qué pedazo de avión, que es una maravilla. Sí, y que simplemente, sí, que es muy bonito. Pero tú fíjate lo que son las cosas que simplemente a mi hija y a mí nos hizo mucha ilusión hacer un vídeo de este avión. Yo sabía de sobra que no lo iba a ver ni el tato. No lo iba a ver ni el tato. Y en los primeros meses esto no había llegado ni a 200 vistas. Y ahora, al cabo del año y pico, lleva más de 6.000. Joder. Claro, porque es que eso también, os lo digo para todos los amigos que tengáis canales. Hay que pensar siempre a futuro en los vídeos. Vídeos evergreen, se llama eso. Vídeos que duren ahí siempre. No tiene por qué ser siempre un vídeo de novedades top, que también funciona. Pero fíjate, simplemente por el placer de hacerlo con mi hija, pues luego me ha traído un montón de personas y de vistas y de todo el canal. Así que, fíjate, dice Juan José Vero, dice, parece un transbordador espacial. Pues claro que sí, parece un transbordador. Sí. La verdad que me gusta porque aparte es una maletita que tiene su asa, es transporte, te lo puedes llevar donde quieras. Es que eso, porque, claro, en el concepto juguete no falla nunca. Hacer un maletín con un asa y que el niño se lo lleve donde quiera jugar. No falla nunca, estábamos perdidos en la calle, estábamos en la calle y algo para jugar dentro de casa, como que no. Nos teníamos que ir a la calle. Entonces, ¿qué próximos planes tienes para el canal, Miguel Ángel? ¿Qué próximos planes pues mira, mi canal yo voy poquito a poco porque la verdad que es un canal joven, llevo pocos vídeos, pero con mucha ilusión y tengo muchísimo que contar de Big Jim y mi idea es, sobre todo, no va orientado a captar muchos seguidores ni a tener muchas visualizaciones. Yo lo que quiero es como te digo, como dejar un legado de todo lo que sé de Big Jim, que haya como una biblioteca de Big Jim que tú puedas entrar en cualquier vídeo y ver la línea del oeste o ver la otra línea. Entonces, mi idea es ir poco a poco. Empecé, como dije, desde el principio y voy a ir poco a poco sacando todas las líneas, analizando todas las figuras, viendo las variantes, explicando el por qué va evolucionando, cómo, cuándo. Y la verdad es que me da para años de vídeo, no me tengo que comer la cabeza. En ese aspecto no me tengo que comer la cabeza. Y esa es mi idea. Súper controlado. Emilio de la Fonte, que nos pregunta si tenéis que apurar las últimas preguntillas antes de terminar. ¿Car May coleccionas? Car May, no lo he oído en mi vida, pero bueno, si me ilustra, encantado. Mira, Karl May es la primera línea del oeste que salió para Big Jim, salió en Alemania, Mattel de Alemania, y se llamó Karl May, en honor al escritor de novelas de aventura, sobre todo del oeste y orientales, de Karl May, que se llamaba así. Entonces se basaron las ropas que tienen el indio Jerónimo, tienen la ropa que describía Karl May en sus novelas. De hecho, en Alemania salió la línea Karl May, que son los mismos figuras que Big Jim, pero con otro nombre, con los nombres que salían en las novelas de Karl May. Y es muy bonito y la verdad que las tengo. El Winnetou, Old Shatterhand, toda esa gente los tengo, que son los mismos que después salieron
como Dakota Joe, como el Indio Jerónimo, el Bisonte Negro, pero con los nombres que sacaba Karl May en las novelas. La Caja Verde cambia, pero sí, Karl May es el oeste de Big Jim, es Karl May. Como bien dice nuestra amiga Alicia, que cada cual en nuestro canal lo importante es eso, grabar, compartir lo que nos gusta y no pensar nunca en qué le va a gustar o no le va a gustar a los demás, ¿no? Es Sí. como me dice mi hija, papá, ¿cuántos habéis estado en el directo? 16, 20, 32. Qué poco. Pero es que a mí me da igual. Es que eso, para mí en mi canal, primero que son muchas personas. Y segundo, que en un día como hoy, en el que estamos viendo una colección tan extensa, tan específica, ante uno de los mayores y mejores coleccionistas del mundo, los que estamos aquí es porque somos coleccionistas de pata negra y lo que queremos es aprender de un grande. Así que, señoras y señores, mis queridos bernardiásticos jugueteros, quiero ese chat llenísimo de aplausos para el gran Miguel Ángel y para su santa madre Isabel, que le mando un beso muy grande, de Big Jim Channel. Fuerte aplauso para él. Muchas gracias. Y para Big Jim, que nos está dejando Miguel Ángel un legado tremendo a todos y con el que estamos aprendiendo un montón de cosas hoy. Miguel Ángel, tío, de verdad, muchísimas gracias por haber estado aquí. Aunque te creas que no, ya vamos casi 2 horas, aquí enganchados, tú y yo. Tacho corto. Te digo, sí. gracias a ti, porque los que me dais oportunidades en otros canales bastante más grandes que el mío, y para poder enseñar, hablar un poquito de Big Jim, yo lo agradezco mucho, porque dais a conocer también lo que es esta figura. Hay gente que ahora se ha enterado de que existe esta figura, de que hay un canal donde pueda acudir y verla, y la verdad es que solo tengo agradecimiento para vosotros. Sí, además, hombre, que tú y yo, tú sabes que tú y yo nos conocemos poco, pero que ya habíamos hablado esto en otras muchas ocasiones y muchas veces las personas se extrañan de eso tan raro hoy día que es que la palabra vale algo. Sí, Y cuando yo le digo a una persona, sí, lo vamos a hacer, a lo mejor lo hacemos en un mes, en 3 meses o en un año, pero lo vamos a hacer porque yo he dado mi palabra. Y eso es así. Para mí, un amigo es un amigo, que es una cosa muy importante a cuidar hoy día y que yo tenía muchas ganas de echar este gran rato contigo y aprendiendo mucho de ti y de esa magnífica colección que es Big Jim. Dice Micaela, Micaela la conoce, dijo, hijo, no gastes más luz que está subiendo. Bueno, pero no hemos quitado, Micaela, no sufra, no hemos quitado toda la corbata. Con eso ya estamos todos ahorrando. Fuerte aplauso aquí de todos los bernardiásticos jugueteros para el bueno de Miguel Ángel, para el gran Big Jim, para el gran Mark Strong, Doctor Steel, Doctor Acero. Miguel Ángel, tío, como te he dicho, muchas gracias por todo. Fuerte abrazo. Pichita. Gracias a ti. No, hombre, a ti siempre. Y queridos bernardiásticos, que os suscribáis a Big Jim Channel, que vengáis a ver Nitoy, que aquí tenéis vuestra casa, que como siempre, fuerte abrazo para todos y que tengáis una feliz semana para todos. Y ojito con Juego de Tronos, Ojito con Juego de Tronos que se nos viene. Fuerte abrazo para todos. Feliz domingo.